Hola, muy buenas tardes. Pues tenemos las versiones individuales de 7 importantes exmiembros de la antigua guerrilla de las FARC que narraron las condiciones en que eran mantenidos los secuestrados ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En estas versiones dieron detalles como por ejemplo el tipo de comida que les era suministrada a los secuestrados en la selva, también condiciones de higiene, los castigos y hasta las mal llamadas marchas de la muerte. Exclusivo Noticias Caracol. Así conoció el país el flagelo del secuestro, con los rostros de aquellos que perdieron la libertad y mucho más en medio de la selva. El regreso a la vida de esas personas que estaban muertas y en vida en la selva. Políticos, policías, militares y civiles que estuvieron en poder de las FARC y quienes una vez en libertad describieron con palabras y a veces con símbolos como una cadena al cuello lo que vivieron en esos años donde la vida se detuvo para ellos. Después nos amarran al pie antes, ¿no? Sí. Entonces dijimos que en el pie no, porque no se colocaba la bota y eso era muy incómodo para orinar y para todo. Entonces pues en la mano o en algún lado. Entonces nos la colocaron ya en la mano. En la mano entonces nos la logramos sacar. Hoy, a esa indignación, ellos dicen que le suman otra, las versiones que sobre los mismos hechos dieron sus secuestradores ante los magistrados de la JEP, el mismo tribunal donde meses antes los mismos secuestrados no pudieron contener las lágrimas cuando describieron lo que vivieron. El trato fue humanitario mientras que yo los tuve. Lo que pasa es que usted sabe, doctora. Este es Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, o también conocido como el carcelero de las FARC. Él vigiló a quien ese grupo calificó como secuestrados de alto valor. Entre ellos estuvieron Ingrid Betancourt, los 3 estadounidenses y el general Luis Mendieta, entre otros. Según el relato que dio por más de 4 horas a la JEP, el trato con los secuestrados siempre fue humanitario. Bueno, ¿cómo era la alimentación que ustedes suministraban a las personas privadas de la libertad? El almuerzo, sancocho. O sea, sancocho de plátano, yuca, papa, carne, arroz y ensalada. Y si no, se les daba frijoles, arroz y ensalada y el agua arroyera. Bien, la carne no faltaba. A la comida en veces se les hacían frijoles o alberja y se hacía largo, o sea, para que quedara para el otro día, para el calentado. Las cadenas, enseñadas por los secuestrados como uno de los grandes episodios de humillación en su cautiverio, hicieron parte de la versión entregada por el carcelero de las FARC, pero también por alias Gafas, quien cayó en la operación Jaque, donde liberaron a Ingrid Betancourt y a los estadounidenses, entre otros. Según el carcelero, el método se usaba solo con militares y fue inventado por Noé Suárez, alias Gran Nobles. Una cadena pequeña de 4 metros. Y se las ponían en el pescuezo y se las poníamos. Eso no es carreta, eso ellos están diciendo la verdad. Eso sí, cuando llegaban ya en el sitio se les bajaba. Pero inclusive en la marcha varios oficiales me dijeron, no, Sombra, métale la cadena, no vaya a dejar a nadie sin cadena. ¿Por qué? El temor que alguno de pronto se fuera. Que sí, habían unas cadenas más gruesas, habían unas más delgadas, pero no era que la más gruesa es para Pepito Pérez, porque me cae mal, ¿no? Como cayera. Sombra, como era conocido también el carcelero, habló de las condiciones bajo las cuales tenía a los secuestrados y de la forma como, según él, fueron cambiando debido al avance de la tecnología, pues cada día tenía más temor de que pudieran ser ubicados por cualquier detalle. En todas las cárceles les hice para que jugaran fútbol y para que jugaran voleibol, y les tenía, yo al principio de cárcel seguro les tenía sus ajedrezes, les tenía sus cartas, les tenía los juegos y había el televisor. Lo que pasa es que a través de las situaciones de la tecnología tocó el televisorcito, los cositos ir recortando. En manos de Elí Mendoza estuvieron durante la primera etapa de su cautiverio los estadounidenses secuestrados cuando les derribaron el avión. Dice que los tenía bajo vigilancia especial y separados del grupo. Los norteamericanos estaban aproximadamente a 10 kilómetros. Pero lo que más sorprendió de su versión sobre este caso fue la propuesta que dijo haber recibido para la liberación de estas 3 personas. Una vez me llamaron y me dijeron que se daban $4 millones y que organizaban y que metían helicópteros nocturnos y que los soltaran. Y no, yo no puedo. Muy buena la oferta, ¿cierto?
versión sobre la cual no ofreció prueba alguna. Alexander Farfán, alias Gafas, también habló ante la JEP sobre la cotidianidad de los secuestrados, una cotidianidad que incluía amarrarlos como un castigo cuando dice había pelea entre ellos. Uno de esos castigos era, usted queda en aquella esquina amarrado con una cadena en su cama, en su caleta normal, ahí él puede salir alrededor, pero está en su cama, y el otro en la otra esquina también, ni hasta que se pongan de acuerdo y digan, no, vea, comandante Enrique, bueno, a mí me decían Enrique, sabemos de que nos quedó mal y no lo volvemos a hacer, no volvemos a pelear. Gafas también negó otro tipo de castigos, como los encañonamientos o los vidrios en la comida, como lo han descrito algunas de las víctimas. Pues no, tampoco lo conocí el caso, porque cómo voy a tener la orientación de cuidarlos y al mismo tiempo de echarle vidrio para asesinarlos, no me rima. Sobre otro de los temas polémicos, el de la vigilancia de los secuestrados, aún en momentos de aseo personal y visitas al baño, alias Gafas entregó esta versión. Voy a ver si de pronto me entienden. Si a mí me dicen, cuide a Pepito Pérez, y Pepito Pérez me dice, es que voy a hacer del cuerpo ahí, hágale, y yo volteo, le doy la espalda, cuando voltea a mirar ya no puede estar. O sea, el guardia está pendiente, entonces eso se hizo, pero pues estoy explicando la razón. Las versiones sobre el secuestro fueron complementadas por el presidente del partido de las FARC, Rodrigo Londoño, por el actual senador de ese grupo, Julián Gallo, por Jaime Alberto Parra, también conocido como El Médico, Jesús Emilio Carvajalino o Andrés París, Fabián Ramírez y Milton de Jesús Toncel o Joaquín Gómez. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. En nuestra edición de las 7 de la noche les tendremos detalles exclusivos de la versión que entregó el actual senador del partido de las FARC, Julián Gallo, o también conocido como Carlos Antonio Lozada, en donde habló de una supuesta complicidad o participación de algunos miembros de la fuerza pública en estos casos de secuestro. Desde la sala de redacción, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Catalina, años de conflicto. La versión de Julián Gallo fue más allá de la forma como se trataba a los secuestrados. Dijo que varios secuestros tuvieron complicidad de algunos miembros de la fuerza pública. ¿Sería plausible que en alguna de estas operaciones hubiera sobornado a la fuerza pública para que no estuviera presente? Sin duda, y no solamente que hubiesen sobornado a la fuerza pública, sino que participaban en operaciones. ¿En qué sentido? Que las facilitaban. Hay un caso de la Brigada 13, del ejército, que es muy conocido, no recuerdo el nombre del oficial, que aparece involucrado en secuestros. Es decir, ellos está el caso del Gaula de Medellín también, eso indudablemente se dio. Gallo precisó que hubo grupos al interior de las Fuerzas Armadas que secuestraban usando el nombre de las FARC, pero también que llegó el momento en que la delincuencia común plagiaba y les entregaba las víctimas a ellos. Cuando el Estado desarrolla una capacidad de respuesta frente al fenómeno del secuestro, en que la delincuencia común hacía, digamos, los secuestros y termina entregando secuestros a la guerrilla, ese fenómeno se dio. Uno de los casos que más golpeó al país fue el de Ingrid Betancourt, Clara Rojas y el nacimiento de Manuel, el hijo de Clara en pleno cautiverio. Jaime Alberto Parra, alias El Médico, quien también compareció ante la JEP, habló de este caso y dijo que como médico del grupo solo se enteró del parto 6 meses después, que este se hizo por cesárea y que fue atendido por un aprendiz. Lo que el muchacho relata es que es un parto que se viene que está como retardado. Entonces que solamente tienen la opción de hacerle una cesárea. Pero no sabía hacer cesárea. Él tenía los conocimientos, la idea general, pero él nunca había hecho una cesárea. De pronto lo había practicado en un cerdo, por ejemplo. Entonces, cuando pasa el tema de Clara Rojas, es que él comenta, dice, yo no tuve otra opción, no pude ni avisar. Y en este momento no había quien hiciera este procedimiento. Entonces me tocó a mí. Los magistrados de la JEP también escucharon la versión de Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, el carcelero de las FARC, quien habló de la forma como alimentaban y mantenían a los secuestrados en los sitios de cautiverio. El almuerzo, sancocho. O sea, sancocho de plátano, yuca, papa, carne, arroz y ensalada. Y si no, se les daba frijoles, arroz y ensalada y el agua arroyera. A la comida en veces se les hacían frijoles
o alberja y se hacía largo, o sea, para que quedara para el otro día, para el calentado. Bien, la carne no faltaba. Martín Sombra también fue carcelero de los estadounidenses y en su versión, sin aportar pruebas, dijo que le ofrecieron $4 millones por su liberación. Y que organizaban y que metían helicópteros nocturnos y que lo soltaran. No, yo no puedo. Muy buena la oferta, ¿cierto? Estas versiones contrastan con los relatos de humillación que los secuestrados dieron luego de cada secuestro, que en muchas ocasiones se mantuvieron por años. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Ustedes saben que el que se muere no se le rinde pleitesía, lo entierran. Así describe el carcelero de las FARC lo que pasaba con los secuestrados que morían en cautiverio y de quienes en la mayoría de los casos no se conoce su paradero. Ante los magistrados dijo que las FARC los preferían muertos antes que dejarlos rescatar. Y no dejarse quitar los secuestrados por el enemigo. Entonces venía la orden de matarlos, eso es una orden verídica. Entre los casos más dolorosos está el de los 11 diputados del Valle del Cauca, asesinados en hechos confusos durante su cautiverio. Martín Sombra describió ese hecho como un error de principiantes. Exclusive, pues a mí me iban a entregar los diputados del Valle, pero estaba muy lejos y eso fue un error táctico porque se los entregaron a principiantes. Entonces sale un comando de registro y se encuentra con la avanzada, suenan los tiros y como la hora de la instrucción era que al sonar tiros los mataran. Entonces los que estaban ahí les dieron a los que estaban ahí. Otra dolorosa muerte para el país fue la del mayor Julián Ernesto Guevara, quien falleció a finales de 2006. Así relató Sombra lo que pasó con el mayor. Guevara era un hombre educado. Yo me acuerdo que el día que lo entregué, me abrazó y me dijo, Sombra, nos van a dejar matar. Le dije, no, Guevara, tranquilo, mi viejo, es que yo me toca irme porque mire esa pata como la tengo. Yo le entregué el mayor Guevara, creo que fue el primero. A él le tenían que dar una droga que se llamaba Epamine de por vida. Entonces le echaron para darlo, descuidaron, él murió en el primero. En su versión sobre las muertes, Jaime Alberto Parra, el médico de las FARC, cerró las posibilidades de encontrar un registro de secuestrados muertos en cautiverio. Entonces, realmente los familiares que estaban buscando a sus seres queridos tienen es que buscar, si entiendo bien, alguien que quede de ese frente, de esa época, a ver si se acuerda. Y eso lo estamos estamos memoria humana. Lo estamos haciendo con la Comisión de la Verdad. O sea, ellos acuden y a la unidad de búsqueda. Acuden allá se hace un registro y comenzamos nosotros a preguntar por nuestro lado. Una versión que de alguna manera coincide con la de Martín Sombra, quien aseguró que no hay registros de la ubicación de los cuerpos porque los manejos internos lo impidieron. Existe la burocracia en los mandos. Entonces, por decir, este es el comandante del 7º, pongámoslo, Gentil, pero ustedes son los que están agarrados allá, peleando con nosotros, entonces usted le tocó a usted, mándelo a enterrar, entiérrelo. Entonces, este no se preocupa por ir a ver dónde murió el otro ni dónde está. A pesar de la insistencia de los magistrados por la suerte de varios secuestrados, los exintegrantes de las FARC solo dieron una respuesta, desconocer lo sucedido. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Estas versiones individuales también hicieron alusión a la financiación de las FARC. El secuestro fue uno de los métodos, el otro los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Los dos, dicen hoy, causaron divisiones internas. Martín Sombra habló de los efectos de recurrir a los cultivos ilícitos para buscar dinero. La vaina de la coca, si estábamos matando a un muchacho por un cigarrillo de marihuana. Entonces le dije, ¿cómo vamos a quedar nosotros de ángeles y de las alas rotas matando a gente? Y de ahí es donde viene la descomposición social de las FARC. En el caso de los secuestros, el hoy senador del partido FARC aseguró a la JEP que algunos frentes se negaron a hacerlo. Según los exguerrilleros, una práctica que disminuyó con la llegada de los cultivos ilícitos. Por las circunstancias, digamos, de la confrontación, nunca fue posible suspender porque no se encontraron otras fuentes de finanzas. Uno se pone a analizar las experiencias de las otras guerrillas y siempre tuvieron el apoyo o de gobiernos vecinos o de otros gobiernos. En el caso de FARC eso nunca se dio y eso obligó y generó una dependencia, digamos, del caso de las retenciones económicas. Finalmente los frentes, después de mucho tiempo,
fueron abandonando esa práctica, sobre todo a partir de que fueron encontrando otras posibilidades de financiación. El tema, por ejemplo, de la impuestación a los cultivos de uso ilícito. Doctora, yo en lo de secuestro soy preciso, yo no estaba de acuerdo con eso, ni lo de las vacunas. En temas económicos. Según esta versión, los secuestros económicos cambiaron por el cobro de extorsiones que los exguerrilleros calificaron como contribuciones, y de ese pago dependía también si se realizaban o no los plagios. Entonces el Estado Mayor Central lo que dice en ese momento es: suspendan esa política, a partir de ahora se fija un límite, si mal no estoy era un capital de $1 millón, y se pone eso como capital mínimo, pero además se deja la decisión de la retención solamente en caso de que la persona que se haya requerido a pagar esa contribución no la pague. La versión no cerró el tema de narcotráfico, y los exintegrantes de las FARC dijeron que sobre él volverán a hablar más adelante para entregar la verdad que el país espera conocer, y que estaría relacionada con contactos, rutas y negocios que ese grupo haya hecho a partir del tráfico de estupefacientes. Este es el momento en el que el comandante de la Operación Jaque anuncia el regreso a la libertad de 15 secuestrados que por años estuvieron en poder de las FARC. El anuncio lo hizo segundos después de haber sometido en el mismo helicóptero del rescate a alias César y a alias Gafas, los guerrilleros de las FARC que custodiaron la última etapa del cautiverio de estas víctimas. Uno de ellos, Gafas, le dio a la JEP su versión sobre la exitosa operación. Pasó lo que pasó. Caímos prisioneros, y a estas alturas que todavía no sé ni por el lado del gobierno ni por el lado de la misma organización de las FARC qué fue lo que realmente pasó. Según Gafas, todas las instrucciones las recibió de alias César, quien aseguró que la tripulación del helicóptero hacía parte de una misión humanitaria a la que había que entregarle los secuestrados. Como un mes antes, César me llamó y me dijo: el organismo superior está orientando, el EMBO está orientando de que hay que entregar los prisioneros a una misión humanitaria. Ante los magistrados de la JEP, contó que al enterarse que él y César eran los únicos que irían en el helicóptero, prefirió llevar un arma pequeña, aún sin tener permiso. Le dije a César: entonces llevemos arma corta. César comunicó: podemos llevar arma corta, y de allá le dijeron, no sé de dónde, no, desarmados porque es una misión humanitaria. Mas, sin embargo, yo, incumpliendo las normas, en mi bolsito eché una pistola, cosa que pues cuando subimos le aplican a uno la corriente esa, y ahí queda uno que no se puede ni mover. Gafas resalta que por dicha operación el secretariado de las FARC lo tildó de traidor, y hasta el día de hoy tiene esa misma calificación. Martín Sombra, el carcelero de las FARC, cree en su versión y asegura que detrás de la Operación Jaque hay una informante, una antigua pareja sentimental de alias César. César primero tenía una mujer que llamaba Dora, y se la capturaron en Cúcuta. Ella tenía un muchachito que ella decía que era el hijo de César primero. Todos los militares son inteligentes. Le buscaron la honorabilidad a la señora y le dijeron: usted no va a trabajar a César. Usted le va a decir que necesitamos mirar a ver cómo hay las posibilidades de los prisioneros. La vieja se vino, la dejaron, ella vino el primero. Y usted sabe, mi señor, que la mujer tiene mucho poder. Sombra aseguró que fue por esta mujer que el ejército colombiano logró obtener importante información de la ubicación de los secuestrados, y que en algún grado alias César sabía lo que iba a pasar. Lo trabajó hasta que dicen que por ese medio fue que se vino la Operación Jaque. Pero el otro sí estaba concreto de lo que estaba haciendo. Es la información que yo tengo. Antes de irse César para los Estados Unidos, él me hizo un escrito, me llamó y me dijo: viejito, lo que hice, lo hice por bienestar de mi mujer y mi hijo. Para las víctimas, muchos de los detalles entregados por los guerrilleros a la JEP frente al secuestro son muy diferentes a lo que vivieron. Por eso, solo piden que digan la verdad. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.